ALRV5XR. No es un código, no es una clave de Wi-Fi o Wi-Fi, es un producto para el pelo, ¿no? Es un producto capilar, ya lleva no mucho tiempo en el mercado, unos pocos años, de la empresa canadiense Replentology. Este producto tiene la particularidad de ser un producto natural, ¿no? Es así como se vende. En su composición hay un pack, hay un conglomerado vitamínico y de hierbas y de especies naturales, vegetales, y que se muestra en formulaciones en un kit, ¿no? de pastilla, champú y también algún serum. Lleva también este producto unos 4 artículos más o menos que están pululando a manera de open access, es decir, libre de libre lectura, artículos científicos, y me parece que son unos 4, y de los cuales me llamó la atención uno de enero, que creo que es el último, en enero del 23, en la cual a través de una revisión sistemática y que sirvió de base para hacer un metaanálisis a través de un método de red bayesiana, ¿no? Es un tipo de metaanálisis que tampoco lleva mucho tiempo, pero con muy buenos resultados esa técnica. Y recordando también que los metaanálisis desde el punto de vista científico son, digamos, entre los artículos y productos científicos más potentes, ¿no? Son los que realmente mueven a veces los protocolos y las decisiones porque revisan muchos artículos previos y trabajos y tratan de determinar realmente cuál es la potencia, en este caso es eficaz, ¿no? Contra la pérdida del cabello y específicamente con la alopecia androgénica. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se comparó indirectamente a través de esta técnica a este compuesto natural versus los conocidos, ¿no? de décadas fármacos, ¿no? en el mercado, llámese minoxidil, dutasteride, finasteride, aunque también se metió en el estudio al láser de baja potencia. ¿Quién salió ganador? Pues obviamente el producto natural, ¿no? Este compuesto que ya desde el inicio, ¿no? Desde la primera lectura, se podría decir que hay algo de conflicto de interés porque, claro, el primer autor es precisamente el CEO, ¿no? de la compañía. Sobre el papel, pues puede significar un descarte, ¿no? Sin embargo, yo pienso particularmente que independientemente de si un artículo eh, ya de por sí tiene a lo lejos algún conflicto de interés, es bueno revisarlo y hacer una lectura crítica del mismo. La hice y debo decir que muy aparte de encontrar unos criterios de inclusión, que creo que hay que tomarlo con pinzas, obviamente, y esto ya para todos los artículos científicos, porque a veces uno decide qué poner y qué no poner en el estudio bajo ciertos criterios. Sí es cierto que ya cuando entran a la parte del metaanálisis bajo este tipo, esta técnica, ¿no? de red bayesiana, pues obviamente esa parte la realizan muy bien, ¿no? Independientemente falta esto, obviamente hay que darle muchas vueltas, faltarán muchos estudios, pero llama la atención ya cómo a través inclusive de estos estudios que no deberíamos descartarlos de buenas a primeras, deberíamos leerlos y ya luego críticamente con eso ver si conviene o no, es probablemente uno de los pocos que pone al mismo nivel
a la farmacología, a los fármacos para el cabello y por otro lado a un producto natural. Soy Rafa Nascimento y esta es la tercera y última parte del tema que tiene que ver con pérdida de cabello en el caso de las mujeres. Hoy voy a hablar sobre específicamente el manejo, haciendo una incidencia sobre todo y concentrándome en los efluvios y la alopecia androgénica. Vamos a ver. Esto es El Tricólogo, un programa del canal de Unity Health. Si quieres entender a fondo los diferentes problemas capilares que existen y sus posibles soluciones científicas, este es tu lugar. Muy buenas, soy Rafa Nascimento y ahora estamos la última parte del capítulo número 3 en este nuevo formato, cambiando de pizarra a una más digital. Y vamos a tocar el tema del manejo, ¿no? Del manejo, de ese manejo que empieza por el paciente mismo, ¿no? La pérdida de cabello en el caso de la mujer es un tema muy amplio, sobre todo primero en encontrar y encaminarnos al diagnóstico, como lo habíamos visto en las dos primeras partes del capítulo. Y hay que reconocer que hay, ¿por qué no decirlo?, en determinados momentos, ya no solamente por el tiempo de a veces reconocer qué tipo de alopecia puede existir en una paciente, sino también por todo ese recorrido del mismo tratamiento que a veces se hace muy largo para lograr los objetivos que uno pretende, ¿no? Entonces, eh, desde ese punto de vista es un proceso con cierta dificultad y también hay que decir que hasta cierto punto es complejo comparativamente con el caso del varón, porque hay y puede existir ya no solamente diferentes tipos de alopecia, sino que en un mismo tipo de pérdida de cabello, como por ejemplo pueden ser los conocidos efluvios agudos o crónicos, o inclusive la alopecia androgénica en el caso de la mujer, hay múltiples causas que alimentan la expresión de estas condiciones, ¿no? Y a veces la pérdida de cabello se solapa, como vimos en la parte del capítulo pasado, en una de las partes del capítulo pasado, en la cual es difícil a veces disecar, ¿no? Separar qué es lo que está pasando en una misma paciente cuando vemos solamente desde afuera macroscópicamente una caída o una pérdida de pelo, de cabello progresiva, ¿no? En el tiempo. Entonces, tiene un cierto grado de complejidad. No es tan fácil hacer un juego de hormonas y entenderlo o tratarlo fácilmente porque puede haber otros factores, inclusive nutricionales, ¿no? Y es un poco por donde yo quería empezar en el caso de la paciente mujer. No vamos a poner una edad, pero sí es verdad que todo parte, digámoslo así, del entorno de la paciente y analizando y viendo qué es lo que puede hacer una paciente desde su propio lugar con las herramientas que puede tener para el cuidado de su cabello. Y una de las cosas que hay que tener siempre presente, y eso ya no solamente para las pacientes mujeres, es el tema de la dieta, la alimentación, ¿no? Es un tema clave porque, como habíamos visto, ya lo he comentado en alguna otra ocasión, esos, esa relación que se da del síndrome metabólico que se ha ido reforzando, estudio científico cada cierto tiempo
ha ido dándole más peso a esa relación que puede haber entre un síndrome metabólico caracterizado pues, ¿no? por ese estado de obesidad, de resistencia a la insulina, de mal control de lípidos que puede presentarse en una mujer, generalmente en décadas posteriores a los 40, 50, pero que también se puede presentar en pacientes jóvenes. Y en ese sentido, esa estrecha relación que puede haber, por ejemplo, entre un síndrome metabólico y la alopecia androgénica es fuerte, ¿no? Es fuerte. En algún momento también se relaciona en el caso de los caballeros, pero en el caso de las mujeres se ha visto que inclusive hay mayor poder de unión, tipo factor de riesgo, entre esas dos entidades, ¿no? Entonces, ahí obviamente la dieta juega un papel fundamental, ¿no? Porque es importante ver lo lo que comemos y ya no solamente como manera preventiva, sino también cuando en determinados momentos de la vida aparecen, por ejemplo, estados carenciales, ¿no? Que en la mujer también volvemos a lo mismo, volvemos a esas décadas de, de perimenopausia o posmenopausia, en donde obviamente tenemos que asegurar, por ejemplo, vitamina D, ¿no? En toda la etapa fértil, inclusive no fértil, tenemos que tener presente al hierro. Y luego ya vienen otros elementos, ¿no? Como por ejemplo el zinc, eh, selenio y otros elementos que influyen obviamente en el tema del cabello, pero dentro de la dieta, lo que hablábamos, ¿no? El consumo de ciertos alimentos que pueden promover que exista, ¿no? Una mala regulación de las grasas, ¿no? En este caso. Y no por ello, no quiere decir que, por ejemplo, y ya relacionado al tema del cabello, existan ciertas grasas, ¿no? Necesarias, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el mismo omega 3, ¿no? Entonces son cosas importantes a tener en cuenta. Yo creo que la dieta da para un capítulo aparte, ¿no? La dieta y el cabello dan para un capítulo aparte. Es el hecho de tener una cosmética sana, ¿no? Esto es importante tenerlo presente porque probablemente sea la paciente mujer la que, a diferencia de los varones, tengan una historia más relevante desde el punto de vista cosmético y que también, como se sabe, expresen la pérdida de cabello, obviamente en menor prevalencia y porcentaje que en el caso del varón. En ese sentido, la cosmética llega a mejorar, ¿no? A mejorar, a intentar una mejora estética y visual del cabello, pero eso no debe estar, digamos, desligado a una estética saludable. Hay algunos procesos, como por ejemplo, por poner un ejemplo, que hay muchos, que es otro tema también para comentar, como los conocidos, ¿no? Los no-pow, ¿no? Esas técnicas de lavado o el mismo co-wash, ¿no? En donde para lograr determinado aspecto en este caso del cabello, se utilizan, por ejemplo, lavados solo con agua, lavados con acondicionadores, a expensas de lo que podría pasarle, por ejemplo, al cuero cabelludo crónicamente a través del tiempo cuando no hay una buena higiene. Entonces, cosmética y estética capilar, sí,
pero de la mano a un estado de equilibrio y salud del mismo cuero cabelludo que al final va a repercutir en el folículo, que es al fin de cuentas, la fábrica, ¿no? Productora del cabello en sí. Entonces, sí es verdad que hay procesos muy largos de la misma fase anágena que tarda en que el cabello crezca, y es ahí donde recae toda la cosmética, ¿no? Pero a veces hay excesos, ¿no? Hay excesos, se generan cierto grado de dependencias, muchas veces entendibles, pero siempre tener presente que hay un estado debería haber un estado de equilibrio y de salud, ¿no? En ese sentido. Hay otro punto que también hay que tenerlo presente, es el tema de hábitos tóxicos, ¿no? Esto también está relacionado, ¿no? Tiene que ver también con estilos de vida de hombres y de mujeres. Y ya habíamos hablado aquí en capítulos pasados, ¿no? La importancia, la determinancia que puede tener un hábito tóxico, como por ejemplo el consumo de tabaco, ¿no? Para toda esa microcirculación que al fin y al cabo ayuda y promueve también la alimentación de las papilas, ¿no? Papila dérmica que tiene que ver también con el crecimiento capilar, cómo puede influir a veces en los estados, inclusive ya pasando un poco al tema quirúrgico, cómo puede influir a veces el hecho de fumar o no. Bueno, pues no hace falta que una persona se opere para eh, irnos a pensar y analizar qué es lo que puede provocar el tabaco también en el crecimiento capilar, ¿no? No voy a meterme tampoco con temas de estrés que también tienen que ver con el tema sobre todo de los efluvios y las caídas, ¿no? Y hay un factor interesante también, que yo lo comento siempre, que es el tema del autoconocimiento, ¿no? Que está relacionado también al seguimiento profesional. Entonces, eh, si una persona quiere, una paciente, mujer, quiere lograr mantener una adecuada cosmética, pero con salud, es imprescindible que tenga que conocer cuáles son los estados del cuero cabelludo y de su cabello, por lo menos en un nivel básico, y cuando aparezca un problema, si es que éste aparece, entenderlo también por qué está sucediendo eso en su cuerpo para intentar también entender los procesos de tratamiento. Y eso es algo con lo cual converso con muchas de mis pacientes. Es imprescindible que la paciente entienda lo que pasa, en general que entienda las condiciones que pueden existir de alopecia para poder entender su propio proceso y a partir de ahí acompañarse con la mejor guía posible que pueda tener a su alcance, en este caso médico, o por qué no decirlo también no médico, porque también debemos reconocer que hay un seguimiento, por ejemplo, de estilistas o peluqueros o peluqueras que también llevan un consejo, ¿no? Ya no voy a hablar de inclusive de las farmacias, ¿no? Entonces, las pacientes, y ahí lo ligo un poco con el tema de la cosmética sana, y sobre todo las pacientes mujeres, están constantemente recibiendo, ya no voy a decir sometidas, pero sí buceando en información, en cantidades ingentes de información en internet o en cualquier medio digital, en la cual hay que muchas veces diseccionar y ver muy bien qué es lo que se trata de vender y qué es lo que vamos a comprar al fin y al cabo, ¿no? Porque
si nos encaminamos mal, decidimos en base a cosas que no entendemos, los procesos para lograr los propios objetivos se van a hacer muy, muy largos, ¿no? Entonces, como el mundo capilar es como es y ha llegado a ser como está siendo a día de hoy, que cada uno saque sus conclusiones, yo siempre casi pido, ¿no? Y esto es una petición a todas las pacientes mujeres, sobre todo, infórmense de lo máximo que puedan. Multipliquen sus dudas, pregunten de todo, ¿vale? Y luego acompáñense de los profesionales adecuados que van a saber guiarlas realmente en el camino, sobre todo cuando surja un problema, ¿no? Porque a veces cuando la cosa va bien, pues la cosmética puede ser suficiente, no necesariamente sana, pero sí suficiente. Pero el tema ocurre cuando aparece un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es lo mínimo que debería hacer una paciente mujer desde su lugar, y muchos hombres también. Bueno, en relación al tratamiento, ya específicamente hablando, un tratamiento, no voy a tocar cosmética ahora, pero es un tratamiento médico, ¿no? Se podría decir que mm, hay que, hay que tener también presente esa línea temporal, ¿no? Digamos, 20 años, 30, 40, 50, ¿no? 60 o más, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y que a través del tiempo una paciente podría presentar algunos estadios de, por ejemplo, efluvio, que puede ser agudo o crónico, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en capítulos pasados, y que generalmente se puede, por así decir, empezar a presentar en décadas tempranas, ¿no? Como había comentado, hay una, una multicausalidad del tema de la pérdida de cabello y en el tema de los efluvios, sobre todo, ¿no? El tema de los efluvios es una entidad que afecta a las mujeres, a los hombres también, pero en el caso de las mujeres, pues es la cantidad de causales del efluvio o de factores que pueden promoverlo son realmente muchísimos, ¿no? Y cada cierto tiempo, sobre todo en los crónicos, el médico tiene que estar buscándolos, ¿no? Intentando encontrarlo, muy aparte de poner algún tratamiento adyuvante, ¿no? Un tratamiento para ello. Entonces se pueden empezar a presentar realmente en cualquier década, ¿no? Es verdad que si luego avanzamos en las décadas, avanzamos en la edad, las posibilidades de que se presente en este caso una alopecia androgénica femenina son mayores, ¿no? Pero eso no quiere decir que aunque la probabilidad, sobre todo de la presencia de una alopecia androgénica, ronde los años perimenopáusicos o posmenopáusicos, no quiere decir que también pueda presentarse, aunque en menor porcentaje y prevalencia, antes, ¿no? Recordemos esos estados, por ejemplo, de hiperandrogenismo, de ovario poliquístico, que se ven acompañados de características de alopecia androgénica. Entonces, en ese sentido, como que hay, al avanzar en el tiempo, existen más casos, ¿no? En las décadas pasadas los 40, pero no quiere decir que aquí, por ejemplo, no, o aquí mismo no haya realmente dramas en relación sobre todo a la caída, ¿no? Del cabello y en este caso manteniendo al efluvio como digamos
el baluarte, ¿no? de la mayoría de problemas que existen en edades tempranas. No voy a obviar tampoco a las alopecias areatas que se pueden presentar, pero eh, generalmente voy a enfocarme en estos dos temas, ¿no? Para intentar ver un poco el tratamiento. En ese sentido, nosotros, y eso es algo que comento frecuentemente a las mujeres y a los hombres, tenemos que tener presente en la cabeza que existen tratamientos, un brazo fuerte de tratamiento que tiene que ver con el estímulo, ¿no? Tratamientos estimulantes del crecimiento, expresado por ejemplo como grosor, ¿no? Y también regulador del ciclo capilar, que tiene que ver con evitar un poco el tema de la caída. Y en ese sentido, en ese grupo, hay que mencionar, creo que es importante tenerlo presente, eh, el amado y odiado minoxidil, ¿no? Ya he hablado de este medicamento en capítulos pasados. De hecho, hay un capítulo sobre el minoxidil y que, aunque tenga, no, mejor dicho, o no tenga una eficacia en todos los casos y pacientes, generalmente con un medicamento estimulante como el minoxidil se pueden en muchos casos conseguir los objetivos de del control de pérdida de cabello en el caso de la mujer. Es como si este medicamento, sobre todo para ellas, no hablo de los hombres, fuese suficiente, ¿no? Y probablemente no solamente sea debido a su acción estimulante. Quién sabe si tenga que ver también con, como comentaba anteriormente en el capítulo sobre el minoxidil, que tenga que ver también con estados antiinflamatorios o características antiandrógenas, pero muy aparte de que tenga que ver el mismo minoxidil, el mismo fármaco, ¿no? Antihipertensivo en sus orígenes, que tenga que ver con el éxito que pueda tener una mujer con cierto grado de alopecia, pienso que también tiene que ver con ellas mismas, ¿no? Con el mismo paciente, porque definitivamente estamos utilizando un estimulante en una pérdida de cabello que hasta cierto punto, y sobre todo en décadas muy tardías, es incomparable con lo que le pasa a los caballeros, ¿no? Entonces, muy probablemente el éxito del minoxidil en el caso de las mujeres, cuando éste se produce, sea también por ellas, ¿no? Y no solamente por el mismo fármaco. Entonces, en ese sentido, debemos recordar, ¿no? Las presentaciones que existen, el oral a baja dosis, no olvidar también, obviamente, el tópico, que puede ser en loción o espuma, y inclusive hay formas sublinguales del minoxidil, ¿no? En el tema del tópico loción aprobado, básicamente su presentación para tener un uso tanto en caballeros como en mujeres, y ya por décadas, ¿no? Lleva utilizándose con sus pros y sus contras, ¿no? Con a veces eh, esos estados de dermatitis que pueden aparecer, muy aparte de la adherencia que se ve tocada, ¿no? Por esos rituales oleosos que debe seguir una persona, porque hay que recordar que este es un medicamento que tiene que ser utilizado por un tiempo largo, ¿no? A veces se puede controlar un poco algunos estados de irritación pasándolo a la espuma y ya no obviar
toda la cantidad de trabajos favorables que pueden existir con el minoxidil oral. En el caso de las mujeres, mucho más práctico, pero a la vez sistémico. Y en ese sentido, pues recordar esos efectos que podrían existir, sobre todo a ir titulando dosis más altas del minoxidil, porque se parte con dosis muy bajitas y que puede presentarse, ¿no?, en la producción de vello, de cabello en otras zonas, como por ejemplo las patillas, o producir, por ejemplo, algunas jaquecas, dolor de cabeza en algunos pacientes y hasta algunos edemas en tobillos, en porcentajes muy, muy bajos, porque hay que recordar que las dosis utilizadas son muy bajas. Pero, lo dicho, hay que titular el medicamento y personalizar el tratamiento. Algunos de estos efectos del minoxidil oral, ¿no?, se han podido evitar con el uso del sublingual. Algunos trabajos apoyan el uso del minoxidil sublingual tratando de evitar los efectos adversos del sistémico, ¿no? Entonces, parto con el minoxidil como un medicamento de del brazo de ataque de los estimulantes y lo ubico en este lugar, digamos, en este momento, en este primer momento, muy aparte de controlar factores que han podido ocasionar el efluvio crónico o, como voy a mencionar ahora mismo, temas ya específicos antiandrógenos en el caso de el FAGA, en este caso de la mujer. Pienso que sigue siendo todavía el minoxidil la base de muchos protocolos y no olvidar tampoco que dependiendo de la tolerabilidad que puede tener una paciente, inclusive puede darse minoxidil oral más tópico, un poco para aumentar eficacia. Pero esto, pues obviamente, muy, muy, muy personalizado. Existen otros tratamientos que son estimulantes, pero probablemente y casi seguro no tengan las mismas cualidades que el minoxidil, ¿no? Como por ejemplo el mismo láser eh, de baja frecuencia o por ejemplo el conocido PRP, ¿no? No los ubicaría yo, digamos, en eficacia, en relevancia como el minoxidil, sino obviamente como tratamiento adyuvante.